Libera aquí en Radio Élite, en su frecuencia modular 99.7. Vamos a iniciarlo y bueno, decirles que siempre es un motivo de gusto, de satisfacción el poder entrar en contacto con ustedes, esperando siempre que el trabajo, la labor y el servicio que realizamos rinda frutos en cada uno de ustedes. Hoy quiero abrir el programa con un pensamiento del maestro Onrán. Él dice lo siguiente: cuando sientas un malestar interior, no dejes que se prolongue sin hacer nada. Detente y examina ese estado. ¿Qué sientes exactamente? ¿Y cuál es su causa? Intenta recordar lo que has visto y escuchado, o incluso lo que has hecho, dicho o pensado. Necesariamente hay una causa que es preciso reconocer y aclarar a fin de extraer una enseñanza para el futuro. Si no la encuentras, no te quedes así sin actuar. Concéntrate e intenta desprenderte de ese malestar, uniéndote al mundo de la luz, que es nuestra única salida, nuestra salvación. Sumérgete en la luz. Imagínate que nadas en ese fluido purificador, vivificante, y pronto te sentirás liberado, aliviado, y puedes continuar con tu trabajo. Una breve reflexión sobre este escrito de Onrán. Los seres humanos siempre pasamos por momentos y situaciones que nos impactan, nos causan malestar y pasamos por alto, sentimos esa molestia y decimos: no sé qué me pasa, no me siento bien, simplemente, pero no ahondamos más, no buscamos en la causa. ¿Qué pasó unos instantes antes? A veces un día antes, y sentimos el malestar. Siempre, absolutamente siempre se conoce ahora ya, hay una causa. Que puede ser: viste algo que te desagradó mucho, escuchaste algo muy fuerte, hiciste algo que causó malestar a otros, algo que no salió bien. Y el cuerpo inmediatamente lo registra. Primero es un malestar, te sientes incómodo, te sientes apesadumbrado, a veces triste, a veces colérico, irritable, nervioso, en fin. La reacción emocional y física depende de la causa. Por eso, cuando te sientas incómodo, averigua, trata de averiguar qué pasó minutos atrás, momentos atrás. ¿Qué hubo? ¿Qué hiciste que te hace sentirte incómodo en este momento? Cuando encuentres esa causa, será fácil soltar el problema y la molestia desaparecerá. Pero si no encuentras la causa, nos recomienda que no nos quedemos tranquilos, que sigamos averiguando, y si no encontramos, a pesar de nuestra averiguación, tratemos de fundirnos en la luz, en esa luz que somos realmente, relajándonos para soltarla allí. Y cuando nos sumergimos en esa luz, la molestia será liberada. O sea, hay formas sencillas. No, el problema, me parece a mí, que está es en el desconocimiento de lo que realmente somos. No conocemos, solamente nos identificamos con el cuerpo físico, con la mente, con las emociones. De modo que ahí quedamos todo nuestro trabajo y no damos un paso más. Y nos quedamos estancados, frustrados, angustiados, y las enfermedades aparecen tarde o temprano. Bien, este mensaje que quede pendiente para que reflexionemos durante el día. Hoy tenemos la grata visita de nuestro amigo, el profesor Luis Aparicio, profesor en programación de meditación trascendental, estudiando planificación regional y urbana en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió también ciencia económica en la Universidad de Chile y en el Liceo Experimental Manuel de Salas. Hay algún tema que por lo menos para mí es sumamente importante que vamos a tratar con Luis Aparicio. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, es muy grato estar nuevamente en el programa, doctora. Cuéntenos, yo sé que el tema de hoy es
por demás importante. Así que para nuestros amigos vamos a hablar con él sobre la ley del karma, sobre lo que es realmente el karma, porque ahora se lo menciona mucho. La gente ya lo habla, lo menciona, aunque no está bien entendido a veces, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hay un grupo de estudiantes en un comedor, en el bar. De repente alguien se resbala y le dicen, pagó karma. Exacto. Que a lo mejor estaba hablando mal de otro o por cualquier cosa. Bueno, voy a hablar desde el punto de vista de lo que se llama ciencia védica, Perfecto. de acuerdo al educador y científico de la India, Maharishi Mahesh Yogi. Perfecto. Karma es una palabra en sánscrito que significa acción. Ujú. Y también significa las consecuencias de la acción. O sea, significa acción y también puede significar reacción. Entonces, la idea del karma es esa. Nosotros hacemos una acción y recibimos el equivalente, pero en dirección contraria. Es decir, yo hago algo positivo por alguien y voy a recibir de ese alguien o de otra persona, o mucho más adelante o poco más adelante, algo positivo. Lo mismo, pero hacia mí. Lo mismo que yo hice hacia otra persona, la voy a recibir hacia mí. Entonces, si yo agredí a alguien, voy a ser agredido. No necesariamente por esa persona, sino que en algún momento, puede ser muy a futuro, o puede ser casi de inmediato, voy a recibir la misma acción. Eso sería lo que llamamos una ley de la naturaleza, aunque no está comprobada científicamente, pero es una ley de la naturaleza que está prácticamente en todas las religiones. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, no juzguéis si no queréis ser juzgados. Ahí está esbozando lo mismo. Exactamente. No está diciendo que no juzguen exactamente, es que si no quieren ser juzgados, no juzguen. Porque si juzgan, critican a alguien, van a recibir exactamente eso. Ahora, si alguien quiere que lo critiquen, que lo juzguen, puede hacerlo. No es un principio moral, sería una cosa meramente mecánica, una ley de la naturaleza, tal como dice en algún momento cuando iban a tomarlo preso, vino Pedro y le cortó la oreja a uno de los guardias que lo iban a tomar preso. Entonces Jesucristo le dice, guarda esa espada, Pedro, que no te he enseñado que quien a hierro mata, a hierro muere. Claro, ahí está. Otra forma de esbozar el mismo principio. Todo lo que haces a los demás te será devuelto. Lo haces, te lo hacen a ti. Claro, o sea, es una ley universal de la que, aunque como dices, no se ha demostrado científicamente, pero se ve cumplida esa, ¿no? Causa y efecto. Quien hace algo tendrá una consecuencia. Las leyes son así. Pero no necesariamente es malo. Si hice algo bueno, o sea, mejor dicho, lo bueno y lo malo no existen. Sino uno dice que he hecho algo malo porque trae consecuencias negativas. Entonces uno dice, me equivoqué. ¿Ya? Es decir, si voy caminando y tomo un callejón equivocado y me asaltan, yo dije, me equivoqué al estar ahí. Pero si voy, tomé un callejón y me encontré un fajo de billetes, yo no digo me equivoqué. Entonces, lo que dice uno como es muy error, relativo, ¿no? O algo, cometí un error o no lo cometí, es una cosa subjetiva. Lo importante es que todo lo que uno hace tiene una reacción equivalente en dirección contraria. O sea, es que decir, hacia uno. Es sencillo, ¿no? Si tú quieres algo bueno, algo positivo o algo que es bueno para ti, pues actúa en ese sentido. Claro, es algo mecánico. No es que alguien esté controlando y este tipo hizo algo y le devuelvo, voy a hacer que alguien le devuelva eso. Claro. Sería algo meramente mecánico y que en el fondo está grabado en nuestra conciencia. Es como la ley de la gravedad. Si tú lanzas algo, tiene que caer, no se va a quedar flotando, porque la ley de la gravedad lo interpone así. Ahora, bien, pero vamos a hacer una pausa. Sí. Hacemos una pausa, queridos amigos, y continuamos enseguida con ustedes entrevistando al ingeniero Luis Aparicio, conversando con el ingeniero Luis Aparicio sobre este tema por demás necesario que lo conozcamos bien, que no llenemos de figuras a veces extrañas y que no están de acuerdo con lo que realmente es el karma, la ley del karma. La pregunta que tenemos es, ¿cómo puede una persona saber que lo que está viviendo es consecuencia karmática? Bueno, si aceptamos ese principio,
todo es el juego de acción y reacción, Ujú. aunque yo no me acuerde. Ahora, ahí entramos en un concepto que a veces se discute mucho, que, por ejemplo, a mí me pasa algo, voy caminando en la calle y me asaltan, y yo nunca en mi vida he asaltado, ni robado, ni hecho nada como para justificar eso. Entonces ahí entramos en el concepto de que a lo mejor eso sucedió en otra vida, el concepto de reencarnación. Es decir, yo hice algo y ahora cosecho lo que sembré en ese momento. Claro. Entonces, si no creemos en ese concepto, podemos pensar que cuando nacemos traemos cierto karma impreso por alguna razón desconocida. Está en el ADN, etcétera. Entonces se va a manifestar en algún momento como enfermedades, cualquier cosa que pase. Por ejemplo, nos da una depresión sin ninguna causa. Entonces, si lo interpretamos de una forma, podría ser producto de cosas que uno sembró en el pasado, que hizo sufrir a la gente y ahora está sufriendo uno. O simplemente por algún motivo desconocido, cuando Claro. nacimos trajimos algo grabado que produce en ese momento la depresión. Claro, para muchas personas esto no entienden porque no aceptan la vida continua a través de las reencarnaciones múltiples, ¿no? Pero cada vez se va entendiendo más, se va conociendo más debido a tantas experiencias que ya la gente está manifestándola, porque antes hasta había un cierto temor de hablar de esto. La gente se sentía incómoda, pero ahora no. Hablan de las experiencias después de la muerte, casi muerte, ¿no? Y una cosa que yo siempre me preguntaba antes de entrar al estudio de todas estas leyes universales es ¿por qué nacen niños con malformaciones congénitas o mueren en el vientre de la madre o mueren recién nacidos? Yo decía, no es justo, no han tenido oportunidad. Entonces allí yo pienso que se puede ver con más claridad que hay algo más, no es un castigo divino como la gente también lo ha querido interpretar. Exactamente, o sea, ¿por qué ocurren ciertas cosas? De acuerdo a las religiones cristianas, ese principio del karma existiría, porque lo hizo Jesús. Claro, Quien a hierro mata, a hierro muere. No juzguéis si no queréis ser juzgados. También si alguien te va a robar la camisa, que se Dale lleve la también tu capa. capa. ¿Cuál sería la idea de eso? De que si te van a robar, te van a robar, porque es tu karma. Así es. Así que le puedes regalar tu camisa De una vez. o lo que fuera y se lo va a llevar o no de acuerdo a tu karma. Pero ahí está gozado el mismo principio, el claro. principio de acción y reacción. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede con alguien que no han cansado de hacer nada malo? A un niño Claro. que tiene unos meses y se muere. Bueno, ahí entraríamos ya a tratar de explicar eso a falta de una explicación Claro. mejor, de que hay algo que sucedió antes que él naciera, que él está cosechando eso. Ahora, la comprensión de eso es muy importante. Hace unos años, Maharishi Mahesh Yogi, el fundador de este programa de meditación trascendental, Ya. donde no hablamos mucho del tema, pero él también a veces ha hablado, por eso yo vine a hablar Claro. de eso acá, pero es muy secundario. Lo importante es meditar y ya le voy a explicar por qué. Estuvo en un programa muy conocido en Estados Unidos, el programa de Larry King, un famoso entrevistador. Entonces fue como el 2002, entonces él le preguntaba en relación a los sucesos del 11 de septiembre del año ya. 2000 o 2001, de las 2001. Torres Gemelas. ¿Y qué pasa con esa gente que no hicieron nada, que lo único que hicieron es estar en un lugar equivocado, en el momento equivocado? Entonces Maharishi dice que algo sucedió, algo pasó para que se produjera eso. Y justo la gente que estaba ahí tuvo que cosechar algo, ¿ya? Aunque uno no se acuerde. O sea, uno se acuerde o no, La ley se cumple. las cosas van a suceder. Por ejemplo, pido un préstamo a alguien. Y a veces, sinceramente, uno se olvidó del préstamo. A lo mejor fue hace 10 años, ¿ya? Pero supongamos que se lo pedí al banco. Me olvidé. Y de repente llega una notificación. Entonces, aunque me haya olvidado, no significa que voy a salirme de esa ley. Libre de la deuda. ¿Ya? También sucede que si yo no sabía que era incorrecto, igual voy a cosechar eso, porque todo lo que yo siempre lo voy a cosechar.
Si voy y me meto contra el tráfico, no vi el letrero, que era en contravía, y me metí contra el tráfico. Entonces, el vigilante, no le voy a decir, es que no me di cuenta, no, pues cometí una infracción y debo ser castigado. Entonces, no depende esta ley del karma, este principio del karma, de la intención o que si uno conozca o no conozca. Lo entiendas o no lo entiendas, simplemente lo aceptes sucede. O no lo aceptes, se cumple. Se cumpliría. Eso Ese es más o menos la idea. punto, ¿no? Sí, porque yo siempre que comento esto en algún círculo de estudios, al interior, por ejemplo, de las escuelas de la Gran Fraternidad Universal, se habla de esto y se dice, pero es injusto, ¿no? Injusto que una criatura venga con un problema ya de antemano. Entonces ahí comienza uno a entender, no a darle cierta explicación, porque como no podemos revisar las vidas anteriores, aunque hay personas que la recuerdan, he tenido pacientes que me dicen, yo recuerdo, digo, qué maravilla recordar en algunas cosas, ¿no? Porque no ha de ser muy agradable recordar todas las experiencias que habremos tenido. Y también reconocer que sí, en algunas de las religiones occidentales se niega esto, pero no porque no haya sido aceptado. Sabemos ahora que muchos pasajes de la Biblia que son considerados libros sagrados han sido eliminados, han sido puestos a un lado para no causar controversias en las ideas que se dictan, ¿no? Que se dan. Ahora, ¿qué hago yo para no estar anclado y esperando la cosecha de algo desagradable que sembré? Porque no hay nada que hacer. Siembras limones, el arbolito va a salir de limones. No va a salir otra cosa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, considerar esto como una explicación no significa ser fatalista. Si yo sembré limones, tengo que cosechar limones. Así es. Pero a lo mejor no quiero cosechar limones, me doy cuenta en algún momento. Exacto. O inconscientemente lo hago. Entonces quería cosechar mangos. Entonces siembro un árbol de mangos, simplemente. Ahora, los limones se van a cosechar en un momento, pero también voy a cosechar mangos. Entonces podré tener un menú más variado de fruta. Entonces sí se puede, por así decirlo, comprar el karma. En el sentido, por ejemplo, yo en un rato de furia agredí a alguien, lo insulté o lo agredí físicamente. Entonces no me quedo ahí nomás. Puedo hacer algo para aminorar eso, por ejemplo, en algún momento pedirle disculpas a esa persona por haberlo insultado o por haberlo agredido, etc. El karma no se puede borrar, pero sí puedo aminorar, ¿ya? Entonces, antes de que venga la reacción, porque la reacción puede venir en 1000 años más, en 100 años más, o en 10 años más, o en un mes más, o casi inmediatamente. Lo único que sé es que va a haber una reacción y puedo de alguna manera aminorarla con otras acciones. Todo es el juego de acción y reacción. Hago una acción, entonces eso rebota en alguna forma y viene hacia mí. Entonces si yo emito otra acción, podría aminorarla, pero no puedo borrarla, porque es un principio de la naturaleza. Claro, o sea, eso se cumple porque se cumple. Ahora, otra cosa que puedo hacer, y ahí es la importancia de la meditación, porque el karma tiene que ver con la conciencia, está grabado en la conciencia. ¿Ya? Es decir, un ejemplo, una persona que pide un préstamo, una persona que no tiene muchos recursos pide un préstamo. Entonces, en algún momento se vencen las letras y viene la necesidad de pagar. Pero como él no tiene muchos recursos, se angustia bastante. Pero supongamos que hay una persona que pidió un préstamo y por algún motivo manejó las cosas bien, se hizo millonario. Entonces, igual van a venir los vencimientos, sea o no sea millonario. Claro. Pero eso ni siquiera le va a llegar casi. Lo va a procesar la secretaria de él, va a pagar las cuotas, etc. Entonces, todo está en la conciencia. Eso es muy importante entenderlo. Todo está grabado en lo más profundo de nuestra conciencia. Y la forma como vamos a experimentar eso va a ser diferente según el estado de nuestra conciencia. Por eso es tan importante la práctica del yoga, de la meditación, porque hace que nuestra conciencia se purifique. El karma va a llegar, pero el procesamiento interior va a ser diferente. La acción y la reacción vienen,
pero no es lo mismo que si yo estoy en un estado mental de tranquilidad, de mayor paz, de más armonía, de más comprensión. ¿Cómo voy a procesar esa reacción que viene y me llega en ese momento? Entonces, esa es una forma de procesar, de comprar, por así decirlo, el karma, de manejar el karma. ¿Los casos de enfermedades pueden ser consideradas también una consecuencia karmática? Claro, todo es acción y reacción. En la explicación que se da tomando en cuenta otras ¿Hay una llamada? vidas. Sí, hay una llamada. Buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. Buenos días, amiga. Solamente felicitando por el programa y el tema está muy bueno. Mi consulta es, ¿qué es el karma de otra vida? ¿Qué es el karma de otra vida? Ujú. Bueno, supongamos que yo he vivido antes. Con otro cuerpo. En otro cuerpo, obviamente. Antes de nacer, yo era otra persona en otro país o en el mismo país. Me llamaba de forma diferente, puede ser de sexo diferente o lo que fuera. El asunto es que yo en algún momento maté a alguien. Entonces, en esa vida no me pasó nada. Morí muy tranquilamente en mi cama. Pero en esta vida viene alguien y me mata. O me hiere gravemente. Entonces, eso es el karma. De El otra karma vida. es una acción que determina una reacción equivalente hacia quien lo hizo. No se puede escapar uno de eso. Ahora, obviamente, ahí entramos al tema, cómo manejar eso. Ya les expliqué, si lo conocemos, sobre todo cuando hacemos una acción en esta vida, obviamente, lo que pasó, Así pasó. es. No podemos, ni siquiera lo conocemos qué pasó. Pero en esta vida hice algo incorrecto, le pegué, robé, etc. Entonces, puedo manejar eso, procesarlo, por ejemplo, devolviendo lo que robé, por ejemplo, pidiendo disculpas, ayudando a la persona, etc. Entonces, Hay formas. hay forma. Ahora, hay otra forma, y eso tiene, es más profundo aún, tiene que ver con el conocimiento del karma, por así decirlo, que viene desde antes de nacer. Y ese conocimiento está dado por lo que llamamos astrología. Bueno, en este caso estoy hablando de la astrología védica o Jyotish, como se le llama. Ajá. En el fondo lo que hace un astrólogo védico, y seguramente occidentales también, pero hay ciertas diferencias, Claro, hay diferencias. es determinar en el momento que la persona nació en el lugar, la trayectoria de esa persona. En el fondo lo que está determinando es ese karma que está cristalizado y cómo ese karma, bueno, malo, regular, va a ser procesado en el tiempo. Ujú. Es decir, por ejemplo, yo maté a alguien, Claro. o le agredí, o lo robé, lo que fuera. Entonces, en mi carta astral va a salir en qué momento voy a tener pérdidas, por ejemplo. Claro. ¿Ya? O heridas de gravedad, accidentes, etcétera. Entonces, Claro, esa es la importancia de la astrología, ¿no? Que da una orientación maravillosa sobre cómo uno manejar ciertas cosas que están escritas allí y que uno mismo eligió, sino que no lo tiene a nivel de conciencia. Pero tenemos que hacer una pausa nuevamente, queridos amigos, y volvemos inmediatamente para continuar con nuestro programa Salud desde el Alma. Agradecerles a quienes nos acompañaron ayer en la conferencia dictada por el licenciado Jorge Luis Fajardo sobre cómo despertar la creatividad. Realmente maravilloso. Agradecemos ya al licenciado Jorge Fajardo por esta magnífica participación y también decirles a los amigos que el próximo jueves estará con nosotros el ingeniero Javier Miranda. Él va a hablar sobre un tema también muy importante como es el de la técnica, este método de Feldenkrais, que es un método que nos revela cómo se puede mejorar la conexión entre la mente, el cuerpo, cómo modificar ciertas situaciones negativas que han quedado impregnadas en nuestro cuerpo, con ciertos ejercicios, con ciertos movimientos. O sea, hay tantas técnicas ahora que cada uno puede ver con qué resuena más y cómo aprovecharlas. Bien, continuamos ahora sí, y recuerden, cada jueves tendremos este ciclo de conferencias y el siguiente es justamente Con Javier Salgado. Con Javier Salgado sobre ecología. Y el siguiente es con Luis Aparicio, Sí. que tenemos.
Sí, entonces es después de Semana Santa. Bien, vamos a seguir conversando. Yo tengo aquí unas preguntas. ¿Por qué los seres humanos nacemos en determinado país, con determinada familia, y que a veces soñamos con que, pero ¿por qué estos papás? ¿Por qué nací en este país? Hubiera nacido quién sabe dónde. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ¿Quién elige? ahí está el juego del karma, acción y reacción. No es simplemente que hago esto y recibo esto, sino que también la suma total, por así decirlo, del karma determina el deseo más profundo de la persona cuando se está muriendo. Y ese deseo profundo lo lleva a una situación donde va a poder procesar eso, Lo que anhela. lograr satisfacer ese deseo, entre los muchos deseos que tenga. Claro. Y una vez ahí, bueno, si la familia es una familia unida, si pelean, si es rica, es pobre, depende también del karma. O sea, nacemos donde debemos nacer. ¿Ya? Entonces, si yo a lo mejor estoy deseando irme a vivir a Alemania, entonces, cuando yo muera, a lo mejor el deseo es el más profundo, ese deseo arrastra todos los componentes ya del alma y lo lleva a encarnar en algún momento en Alemania. Ahora, que encarne una familia así o asá, con hermanos que me tratan bien, me tratan mal, que me pegan los papás, etcétera, eso ya también depende del karma. El karma. O sea, Ya. todo es... El juego de la tiene su acción y causa. reacción. Entonces, causa. nacemos donde debemos nacer. Pero eso no significa que si yo nací en un lugar no puedo emigrar a otro lugar. No podemos tener una actitud fatalista. Simplemente es para explicar las condiciones en que estamos. Pero nosotros podemos generar nuestras propias condiciones. Si, por ejemplo, por asuntos kármicos nací en un hogar pobre, yo no me voy a quedar pobre toda la vida. Puedo trabajar, me va a costar, a lo mejor más que una persona que nació en un hogar rico. Así es. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Muy buenos días, doctores. Sí, amiga. Felicito por el programa. Una preguntita para el doctor. ¿Cómo puede uno hacer? Porque, bueno, en mi caso a mí me pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede, con pensamiento, con la mente, poder quitar esos karmas que uno ni siquiera tiene en mente que le va a caer a uno, porque uno no sabe qué vida habrá tenido anterior? Entonces, ¿cómo puede uno ayudarse? ¿O qué? ¿O una oración? ¿O qué puede uno hacer? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. A ver, Luis. Una pregunta muy buena. Sí. Hay varias formas. Como ya explicaba, si yo genero una acción que yo sé que es incorrecta, puedo de alguna manera comprar ese karma pidiendo disculpas, tratando de arreglar el daño que he hecho. Pero yo creo que la pregunta se refiere que Porque no sabe. cosas que ocurrieron ya, supongamos, en otra vida, Claro. en algún lugar, en algún tiempo que no recordamos ni sabemos. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, una es a través de meditar, por ejemplo. Eso hace que la mente esté más tranquila y el procesamiento de esos sucesos no nos afecte tanto. ¿Ya? Porque también esos karmas pueden producir, por ejemplo, enfermedad. Y el hecho de meditar puede ayudar a minorar la enfermedad o evitarla. Depende de la fuerza de esa karma. Ya. Ahora estamos empezando a hablar de lo siguiente. ¿Cómo determinar el karma que se nos viene? Bueno, malo, regular. Eso se hace a través de un diagnóstico astrológico. La astrología bien mirada, lo que llamamos astrología védica, Maharishi, astrología védica, Jyotish, lo que hace un diagnóstico del futuro. Tal como hacemos un diagnóstico del presente, Así podemos hacer un diagnóstico del futuro. Y el objetivo es evitar el peligro que aún no ha llegado. Evitar el peligro que aún no ha llegado. Entonces tengo el conocimiento y cuando tengo el conocimiento es otra cosa. Cuando no tengo el conocimiento es diferente. Estoy Por eso que desprotegido Jyotish, totalmente. o la palabra para astrología en sánscrito, Jyotish, significa la luz que alumbra el camino. Ay, ya. Está oscuro, si voy con una linterna, hay una zanja, no me voy a caer ahí. Entonces, porque además si me han advertido que hay una zanja y tengo la linterna, no me voy a caer ahí. Entonces, el conocimiento de eso puede hacer que la persona con una determinación logre evitar los peligros o aminorarlos. A veces es tan fuerte que aún así no podría hacer mucho.
Entonces hay otro instrumento que está asociado a la astrología que se llama yayas, un nombre en sánscrito, Ajá. que son ejecuciones védicas que se hacen, lo hacen expertos de la India, no lo hace otra persona, Claro, no sé. que son de una casta de la India que manejan eso, los sonidos primordiales o mantras, que se llaman brahmines, y no todos los brahmines hacen eso, sino que tienen Quienes una se tradición que es especializan, familiar, ya. Ajá. y ellos hacen esas ejecuciones védicas y aminoran parte de, o todo, produciendo lo que llaman un escudo, un caballo, una protección. Eso es lo más fuerte para aliviar El karma. el karma. Y Porque aquí a en veces, nuestro medio donde no se conoce eso ni está sumergido en esas prácticas, ¿qué les recomendaría? bueno, en nuestro medio, si no conozco mi destino, por así decirlo, pero el destino no es fijo, como decir. Exacto. No conozco, No es fatalista. no me he hecho una carta astrológica con una persona competente. La verdad es que no puedo hacer mucho, simplemente Claro. las cosas que vengan, tomarlas como viene, no tratar de reaccionar enojado. Por ejemplo, alguien me roba. A todos nos han robado. ¿Ya? Entonces uno tiene una furia en un comienzo y si tuviera un arma a lo mejor mata al ladrón, pero eso es un pésimo karma, matar Claro, a alguien. peor, se complica Ya, más. se complica más, o lo agredo o me desquito con otra persona. Entonces, para eso la meditación ayuda mucho, para estar más tranquilo. ¿Ya? Para Entonces, mejorar nuestro claro, estado anímico y soltar el problema claro. lo más pronto que se pueda. ahora también que la persona aprenda a meditar, depende del karma. Por ejemplo, yo doy charlas de meditación trascendental, he dado varias en Ya. Ollantay, en algún Ajá. momento ahora en abril, mayo hay otras. Ya. Y doy también charlas individuales o pequeños grupos, cuando no doy charlas a grandes grupos. Y cuando doy charlas a grupos de 50 personas como en Ollantay, uno ve, alguna gente se interesa, otra no se interesa. El mensaje es el mismo, que hay una técnica muy simple, muy fácil de Claro. aprender, que se llama meditación trascendental, que hay investigación científica, etcétera, etcétera. Pero a alguna gente le interesa y otra no. Así es. ¿Por qué? Ahí viene el tema del karma. O sea, simplemente el karma influye en nuestra actitud mental y todo. Tiene ante sí algo que le puede ayudar a la salud, a su comportamiento, etcétera, etcétera. Y sin embargo no capta en esos momentos. Y algunos captan resuena más o enseguida. menos, o de repente después de años me ha pasado a gente que ha ido a la charla 20 años atrás, aparece De pronto. y aprende a meditar. Entonces eso también depende del karma. Todo es el principio de acción y reacción, el juego de la acción y reacción. Si tengo un buen karma, entonces vienen y me hablan y mi mente es receptiva y digo sí, voy a aprender. ¿Ya? Muy bien. Entonces podemos manejarlo. Interesantísimo. Estaremos avisando cuando vamos a Todavía tener no. la conferencia de Todavía no. Luis Aparicio. Yo quiero un mensaje que nos dé sobre este tema a nuestros amigos que algunos habrán que por primera vez escuchan este tema, ¿no? Y cuando, hay una pregunta, ¿cuándo termina el karma? ¿Termina alguna vez o no? Bueno, esa es una buena pregunta porque a cada momento estamos actuando y estamos generando karma bueno, malo, regular, pésimo, etc. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Ya? ¿Por qué generamos karma? Porque tenemos deseos. ¿Ya? Ajá. Entonces alguien dijo, hay que eliminar los deseos, pero no podemos eliminar los deseos. Mientras estemos Entonces, aquí. ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo va a terminar? Estamos atados para secula seculorum, si creemos en varias vidas. Claro. Esto termina de acuerdo a la ciencia védica, la teoría de la conciencia de Maharishi, termina cuando la persona alcanza estados más elevados de conciencia. Cuando alcanza estados más elevados de conciencia, la persona trasciende el campo del karma. Y eso terminó. La persona sigue actuando, pero está más allá del karma. Y obviamente las acciones que hace son de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Claro. Pero tampoco cosecha nada, simplemente está más allá de ese campo. Esos estados se llaman iluminación, estados más elevados de conciencia. Hay varios estados más elevados de conciencia, de eso podemos hablar, porque el término estado más elevado de conciencia, iluminación, puede significar muchas cosas. Una experiencia temporal, por ejemplo, una experiencia permanente de tranquilidad, de felicidad, pero también puede significar, aparte de esa experiencia permanente, que yo sea capaz de percibir otras cosas que no percibía antes, cosas más sutiles que hay.
y en última instancia que sea capaz de unirme con todo el campo trascendental y la unidad, etcétera, etcétera. Claro, O sea, hay cosas varios ya estados de conciencia. muy superiores, ¿no? Que a veces uno no puede ni captar siquiera debido a la grandeza de esas posibilidades. Bien, yo quiero dar el teléfono de Luis Aparicio para las personas que quisieran contactar para recibir mensajes de meditación trascendental, prepararse en esta técnica maravillosa de la mente, poderla manejar mejor, hacer, bueno, todo lo que se puede lograr con la meditación trascendental. El 099 919 84 51, lo repito, 099 otro 9 19 84 51. Muchísimas gracias, Luis Aparicio. Para nosotros es un gusto enorme siempre poder contar con la ayuda, el apoyo y la colaboración en nuestro programa Salud desde el Alma. Muchas gracias, ha sido un placer estar hablando de estos temas que tienen que ver con un Bien. conocimiento muy profundo y además práctico. Aquí no se Sí. trata de conocimiento filosófico para Exacto. que divaguemos mucho, sino que cosas prácticas. Y el Perfecto. mensaje en relación al karma es: durmamos lo suficiente para no andar irritables, cuidemos nuestro cuerpo, porque si estamos consumiendo cosas que agreguen nuestro cuerpo, bueno, el cuerpo tarde o temprano va a tener problemas, ¿ya? Y mantengamos una actitud positiva y tengamos cuidado de no hacer nada que pueda herir a alguien, Perfecto. porque lo que pasó no podemos evitarlo y vamos a recibirlo. Ya sabemos que podemos conocerlo o no conocerlo, pero vamos a recibir. Y no nos preocupemos si empezamos a actuar bien y resulta que todavía nos va mal. Es como un alumno que es muy vago. Entonces se pone a estudiar, pero durante un tiempo le va a ir mal. Igual. Así Poco es. menos, un poco menos, un poco menos. Entonces a lo mejor a los 6 meses recién va a empezar a tener buenas notas. Porque está arrastrando el karma pasado. Claro. Así que no nos preocupemos de eso, porque alguna gente dice: uy, yo hago todas las cosas mejores y aún así me va mal. Muy Hay que bien. perseverar. Muchas Muchísimas gracias. Volvemos, queridos amigos, después de unos instantes. Desde el Alma, y hoy tenemos la grata visita de Diego Saldumbide, nuestro amigo, tecnólogo en producción audiovisual con estudios en comunicación social, licenciado en educación con mención en literatura, con cursos que ha realizado en marketing y relaciones públicas, actualización ortográfica, inteligencias múltiples, y actualmente pues es relacionista público en Unidad Educativa Mariscal Sucre y escritor también, un libro de poesía. Muy bien, cuéntanos, Diego, qué es lo que realizas con todos estos conocimientos, en qué te hallas ahora. Bueno, Bienvenido. Muchas gracias, doctora, por la invitación y amables oyentes también. Bueno, yo soy un multifacético, ¿no? Entonces, Ya, sí, siempre, nunca me puedo estar quieto, entonces siempre ando viendo en qué puedo invertir mi tiempo, también Ya. los conocimientos que he adquirido. En la actualidad, lo que se viene lo próximo es el sábado, o sea, mañana vamos a viajar a México con un grupo de estudiantes de la Unidad Educativa Mariscal Sucre, Ya. en donde soy profesor de literatura y también relacionista público. Ya. Vamos a viajar con la delegación de estudiantes y también otro profesor, el ingeniero Steven Mera, que va como evaluador. Como la Ya. unidad educativa ya lleva participando algunos años en esta competencia llamada Infomatrix, que es una competencia internacional de proyectos científicos y de cómputo. Ah, qué Nosotros bueno. participamos en esta ocasión en la categoría cortometrajes. Ya. Con los estudiantes Luis Emilio Prieto y Luisa María Cornejo. Entonces con Qué ellos bueno. vamos a llevar una pieza audiovisual que habla sobre un tema que es impactante y bastante Qué cómodo para bueno, los jóvenes. qué bueno. ¿De dónde surgió esa idea? ¿Quién? En realidad fue de los chicos. Se hace un proceso, primero ellos van y revisan algunos temas y dependiendo de eso yo selecciono. Entonces yo les comentaba a ellos que esto de la muerte de un familiar, si no se ha vivido, quizás no sea muy auténtico retratarlo en un Claro. cortometraje, pero ellos después me confesaron que habían tenido algo similar, entonces que habían tenido un acercamiento con este tema de manera muy personal y que Bueno. era algo que querían ellos expresar. Entonces por ahí surge esta inquietud de hacer un cortometraje que hable sobre la depresión en los jóvenes y cómo a veces lo invisibilizan al resto, a los jóvenes, ¿no? O las personas que sufren de depresión.
A veces es como si no viera al resto de sus familiares o seres queridos. Se Entonces, detiene, ¿no? en el tiempo, pues, En sí. el tiempo, qué duro que Sí. es, qué bueno la temática que llevan y espero que tengan el éxito total y que vengan con el galardón. Sí. ¿Qué otro trabajo? Veo que escribes también. Ajá, sí, bueno, paralelamente he venido escribiendo poesía y hace año y medio se volvió a abrir la convocatoria para el concurso Ismael Pérez Pazmiño del Diario El Universo, Ya. que era un concurso nacional de poesía que hace muchísimo tiempo atrás, hace unos 12, 15 años atrás, habían dejado de lanzar la convocatoria. Sí. Entonces me atreví, envié los escritos y ahí gané una mención de honor con ese poemario, ajá, que habla sobre la literatura y cómo dentro de la narrativa, dentro de los cuentos también hay música, poesía. Entonces el poemario que voy a lanzar con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja habla sobre eso, ¿no? Se titula La música que queda, en las letras mismas. Qué lindo, qué lindo. Háblanos acerca de estos cursos que realizó Inteligencias Múltiples. Ah, bueno, sí, esos son cursos que también incentiva el Mariscal Sucre, el colegio Ya. donde trabajo, en donde justamente como profesores debemos nosotros atender a todas estas necesidades que pudieran tener los estudiantes, porque como usted también ha mencionado Qué muchas veces aquí en el importante programa, que es, ¿no? ¿verdad? Ajá, que tienen diferentes inteligencias Claro. y ahora más que nunca, por ejemplo, esta inteligencia que a muchos nos cuesta a veces entrenar, que es la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Qué necesario que se hace el conocimiento de esto para que puedan tanto los docentes como los padres de familia apoyar a sus hijos y Claro. no bloquearlos, no obligarlos a que cambien sus inclinaciones por el gusto de los padres, que lamentablemente se veía mucho antes, ¿no? Ahora como que algo se está tomando conciencia de que hay que dejar que el niño se exprese, que el niño se manifieste y los padres ser muy observadores. Sí. Porque a lo mejor ese muchacho se le obliga a estudiar algo que detesta, pero al papá le gusta, a la mamá le gusta. Y claro, Y eso es una frustración tremenda. así es. Además que el profesor ahora es simplemente un tutor. Ya el papel Así del es. docente ha cambiado. Ya el Exacto. papel del docente no es el que tiene una comunicación lineal con el estudiante y simplemente le transfiere los conocimientos. Ahora le da las herramientas y lo deja trabajar solo. Ese es el papel actual del profesor, Mira, el verdadero papel actualmente. qué diferente en realidad, porque yo recuerdo profesores que iban a leernos Sí. un cuadernito viejo. Haga el resumen. No, y no solo el resumen, ellos tenían un cuadernito viejo y decían, esto lo habían dado años y años en los otros Sí. cursos y nos seguía leyendo, y esto tienen que hacerlo de memoria, aprenderlo. Y si en el examen no contestábamos exactamente, la nota bajaba. Claro. Qué pérdida realmente. Pero bueno, es cuestión de evolución también. Ah, sí. No hay que De lamentarse época. de época. No hay que lamentarse, sino ver que se están surgiendo cambios y que están dando frutos. Sí. Frutos diferentes, aunque se dice que sí, que ahora hay mucha rebeldía, que los muchachos ya no hacen caso, que el profesor pasó a ser un ¿cómo monigote, diríamos? casi, Un un monigote. títere, Ajá. de los chicos. Tenemos ya que cortar, qué pena, se acabó el programa. Yo deseo para ti, Diego, éxito y que sigas adelante así trabajando en todas esas múltiples facetas que el espíritu humano puede vivirlas, ¿no? Que tengas éxito, que ganen todos ustedes en ese viaje a ¿a dónde más? A Guadalajara, sí, a México. Buen viaje a Guadalajara y que tengas éxitos. Muchas gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Que el fin de semana sea magnífico y que Dios nos guíe y nos bendiga a todos.